cámara. Ya tenemos acá en cabina a nuestra invitada para cerrar este programa, la doctora Iraida Villasmil, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, con quien vamos a estar conversando un poco acerca de lo que fue el cierre del 2024 con esas 5 iniciativas claves que abordan diferentes áreas prioritarias como vivienda, derechos humanos, medio ambiente, tecnología y salud, con que refleja una visión estratégica para responder a necesidades fundamentales y promover el desarrollo regional. Sin embargo, estas propuestas también abren interrogantes sobre su implementación y el impacto que esto tendrá en el tejido social zuliano. Es por ello que hoy nos acompaña Iraida Villasmil, quien asume por 4ª vez las riendas del Parlamento Regional para conversar sobre este importante trabajo que ha realizado y lo que viene en materia legislativa para este nuevo periodo. Iraida, bienvenida a Hoy en la Cámara. Un placer tenerte aquí y conversar contigo. Bueno, imagínate el gusto que es para mí y el hecho no solamente de estar en este espacio donde tengo tantas querencias. Quiero enviarle un abrazo muy grande a Pablo Cucurulo, que fue tan buen amigo de mi papá, y bueno, vimos crecer todos estos proyectos en una ciudad que estamos tratando de que siga hacia adelante. O sea, el Estado Zulia tiene que seguir proyectando lo mejor de sí, porque no en vano fuimos referencia en el mundo entero. Así es. Fuimos referencia del siglo pasado, del 1600, cuando construyeron ese famoso hospital central. Imagínate tú que venían los bucaneros desde Aruba y Curazao a atenderse en ese hospital, que era un dispensario, pero imagínate la calidad de dispensario, era considerado un dispensario por los hospitales que estaban en Europa. Así es. Era el nuevo mundo, tenía 200 años de descubierto el mundo, el nuevo mundo, ¿no? Y fíjate tú que uno que va recorriendo la historia de lo que significó Maracaibo, su gente del Estado Zulia, uno se queda atónito de todas las cosas que fueron de primera línea. Se nos cansan las manos, se nos llenan las manos de poder decir, bueno, la primera vez que se prendió un bombillo, la primera vez que se tuvo una tenería, la primera vez que circuló un tranvía eléctrico, la primera vez que se hizo un puente de la magnitud que se hizo, la primera vez, y tú sigues viendo primera vez y primera vez. La primera vez que se proyectó una película de cine aquí en Maracaibo también. Exactamente, que lo dije, por cierto, en la primera vez que asumía como presidente del Consejo Legislativo, que puse 3 referencias, y para mí fue una sorpresa, que yo, con razón aquí hay tanto Steven Spielberg, si aquí nació el cine latinoamericano, y no en vano. Fuimos desde Venezuela puntales en las novelas, en todos esos productos que fascinaron al mundo entero. No vamos a hablar de eso porque entonces empezamos a tirar la cédula aquí y yo no te voy a poner ese aprieto que tú eres más viejo que yo. Entonces, ciertamente cuando tú ves todo lo que se ha logrado, un estado que tiene geopolíticamente hablando todo para dar la mayor riqueza. Fuimos por muchos años, oye esto, el 62% de la despensa nacional. Es decir, en la despensa nacional por muchos años, el 62% de lo que tenían los venezolanos venía del Estado Zulia. En consecuencia, el reto como gobierno regional es impulsar ese Zulia productivo, que gracias a la visión de un hombre con la experiencia que ha tenido el gobernador, porque ciertamente, exceptuando algunos compañeros míos de la bancada de la Patria, de los que les estoy muy agradecido por su experiencia también, todos éramos unos advenedizos, por decirlo de una forma, porque éramos la primera vez en todo. Además que es una bancada de la unidad bastante joven. El más viejito ahí, ojalá me esté oyendo, es Edgar Antunes, que siempre decíamos que la delegada tiene que ir el mayor. Entonces, Edgar, te toca a ti. Él decía, no señor, tú vas conmigo. Pero bueno, él es más viejito que todos nosotros y tiene baja experiencia, digamos, por su carrera política de Acción Democrática, la juventud y eso, que tú sabes perfectamente que yo no hice ninguno de esos recorridos, ¿no? Así es. Yo fui a empujones aprendiendo de la realidad política. Como diría mi papá, pega y boliaco, como se decía antes. Y en esas boleadas creo que tú me acompañaste muy chiquitico en las calles también. En ese sentimiento que tenemos todos de ir por lo mejor. Así es. Porque todo el mundo quiere algo mejor. ¿Quién no quiere, después de un COVID, después de haber vivido, y yo eso lo digo mucho a los muchachos, que antes me decían, profe, que usted no es de la generación XY, QQR, no sé, usted es de la generación Baby Boom, para tirarme mi cédula, yo no soy ninguna generación Baby Boom, porque usted no sabe en qué generación estamos ahorita. A ver, dígame, ¿cuál es la generación de ahorita? Entonces se friquean todo, pero la generación triple Z, milenio, no sé qué, no, señor.
Resulta y pasa que a partir del COVID todos somos igualitos. Así es. Porque después del COVID, ¿saben cómo se llama la generación? Generación de sobrevivientes. Así es. Eso es lo que somos todos. Sobrevivimos al virus más letal que ha tenido la humanidad. Así es. En consecuencia, que tú y yo estemos hablando hoy aquí y no estén tantos amigos nuestros, familiares, tíos, primos, hermanos, que perdimos, que los vimos un día trancar una puerta y nos despedíamos por los teléfonos y al otro día los teníamos en un hospital, como me pasó a mí con mi hermano, que bendito Dios, un milagro, mi papá que está en el cielo, pero Luis Alberto se nos ha podido morir de COVID. Así es. Así Entraron con él 4 y 3 se murieron. Y Luis entró con un paro diabético, producido por el COVID. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con la felicidad, con la vida, con el bienestar, con la espiritualidad de un mundo que después del COVID, ojalá no se nos olviden las experiencias tan tristes y aterradoras que vivimos? Así mismo es. Así que yo estoy en esa línea y toda mi generación, digamos, de activismo político, de todo lo que sea proyectar, apoyar, impulsar las iniciativas del gobernador, tienen esa dirección, porque ya nos queda muy poco. Nosotros no somos infinitos, somos finitos. Totalmente. Y ya prácticamente lo que queremos es legarle lo mejor a nuestros hijos de un Estado que lo tuvo lo mejor y tiene derecho a tener y construir y seguir empujando lo mejor. Y en eso es que está todo el Parlamento. Yo sería una irresponsable si te dijera a ti, Angel, que esto ha sido un logro únicamente mío. No, porque ahí todos votan y todos los votos son importantes, hasta el punto que en todos los acuerdos de solución del Zulia han sido por unanimidad, porque no hay forma de decirle al colectivo. Eso hay que rescatarlo, ¿no? Claro. Bueno, eso no es común, porque en el Parlamento se discute lo político, pero yo he sido muy clara con ello. Una cosa es el tema político y otra cosa es el tema de los problemas y sus soluciones. Si no estamos de acuerdo en una solución, porque no es la mejor solución para el saneamiento del agua y tal, paremos la discusión, vamos a buscar los expertos y vamos a ponernos todos de acuerdo. Porque ese ha sido el error, que aplicamos política por el apuro y resulta que a veces no son las mejores soluciones, eso es otra cosa. Pero lo político no puede prevalecer sobre la solución de los problemas. Así es. Y eso es un ejercicio que el Parlamento zuliano hemos practicado a lo largo de estos 3 años, vamos al cuarto, ojalá lo sigamos haciendo, y donde el mundo entero, yo diría muchos parlamentos de Venezuela debería ver en la manera que de alguna forma se construyen los acuerdos. Yo vengo ahorita de un contacto hermoso del MUN, donde está todo el mundo implementando el MUN, Ciro, tiros y troyanos, todo el mundo. Y en el MUN, que es el modelo de las Naciones Unidas, donde aprenden los muchachos 3 principios básicos: resolución de conflictos, entendimiento de las partes, logro de soluciones a sus problemas. Esos muchachos desde tercer año hasta en la vida universitaria, enamorados de ese proyecto, están hablando de eso. Yo les decía hoy, ojalá que no se les olvide, porque pareciera que estuviéramos en un mundo que decimos las cosas, las hablamos, pero no nos escuchamos. Así es. Hablamos de paz, pero estamos llenos de rencor. Y hablamos de entendimiento con 40 bombas y una arma y una cosa en las manos. Entonces, realmente, ¿qué estamos aportando? Desde el mundo hacia adentro. Porque nosotros nos detenemos en los problemas de Venezuela, pero les voy a decir algo. Los problemas de Venezuela a veces son minúsculos al lado de lo que está pasando en el mundo. Correcto. Y las agendas mundiales tienen tanto calentamiento, casi como el calentamiento global, tiene tanto calentamiento político que se reduce a eso: resolución de conflicto, entendimiento y búsqueda de acuerdo para su solución. Así es, vamos a hacer una pausa al regreso, vamos a entrar en materia, Iraida, de lo que fueron esos 5 puntos neurálgicos de leyes que se trabajaron en el CLES a partir del 2024 y también, por supuesto, vamos a entrar en materia de lo que se viene en el 2025 en el Parlamento Regional. Con más de hoy en la Cámara estamos conversando con la doctora Iraida Villasmil, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, y quedamos pendientes de comenzar a desarrollar un poco lo que fue la temática de esos 5 puntos neurálgicos que abordó el CLES a partir de esas leyes que impulsaron. Y para entrar en materia, Iraida, vamos a comenzar hablando de uno que quizás es uno de los más importantes, que es vivienda y hábitat en el Estado Zulia. ¿Cuáles son los principales cambios que se han introducido en la ley de reforma parcial del Instituto de Vivienda y Hábitat y cómo van a impactar en la reducción del déficit habitacional en el Estado Zulia? Bueno, lo que se estuvo buscando con la ley fue impulsar o apoyar la iniciativa del gobernador a el tema de cómo poder alcanzar
tres líneas estratégicas. Primero, mantenimiento. Porque como tú sabes, todo el tema de las casas, de las viviendas, ante, digamos, toda esta erosión económica, las casas se están cayendo, uno camina por donde sea y ya yo diría que no hay diferencia de unos sectores con otros. Así es. Entonces, realmente, él pensando en ese proyecto extraordinario que él tuvo de la alcaldía cuando era alcalde, viendo cómo podía hacer un tema de mantenimiento y de ayuda, en fin, eso. La otra área era el tema de promover y desarrollar espacios para poder buscar financiamiento de construcciones de vivienda. Y lo tercero era, dentro de esta ley, tener también un instituto que pudiera también atender todo lo que es el mantenimiento de infraestructuras del Estado. Tres grandes ejes que se unían y que tienen que picarle el ojo al gobierno regional, al nacional y el tema de los recursos. Claro. Porque todas estas leyes que son promovidas por el Ejecutivo necesitan financiamiento y los financiamientos, obvio, hay un presupuesto regional que es un situado regional que se divide en 12 meses, lo que se conoce como doceavo. Y por esta erosión económica, sencillamente no da para muchas cosas. Claro. Y hay cuestiones de inversión y hay cuestiones de primera línea. Yo te pudiera decir que al lado de la vivienda, el gobernador atacó primeramente, y nosotros con él, el tema de educación, salud, servicios públicos. Fíjate tú que el 22 entramos con muchísima fuerza a ponernos de acuerdo y empezarnos a entender con los niveles de gobierno que se requirieran para poder llegar a un acuerdo con el tema energético. Así es. ¿Cómo hacemos para ayudarnos para el tema energético? Ya que el tema de las barcazas que se le pidió a la asamblea pasada, pues no caminó. El tema de la CAF, bueno, a pesar de que había dicho que podía traer a ayudarme, no caminó. Entonces todos fuimos a ver, aquí están los proyectos, tenemos la gente, buscamos los financiamientos. ¿Qué más podemos hacer? Así. El nivel nacional respondió con enviándonos gente en Corpolec, que ahí fue donde conocimos, por ejemplo, yo conocí al coronel Napoleón, que fue el primero que llegó y que le metió tanto pecho a Corpolec. Yo sería un egoísta si no lo digo, o sea, Claro. porque la situación de emergencia de eléctrica del estado Zulia, bueno, todos la conocimos y sabemos que no está solucionada totalmente. Quisiéramos que la solución de eléctrica fuera un 100%, Claro. pero se han hecho importantes avances. Igualmente lo hicimos con el tema de los servicios públicos, el tema de la gasolina, que abordamos un estado con un tema de gasolina que para qué vamos a recordar esos tiempos, no hay nada peor que recordar el pasado. Yo comparto con el gobernador, no utilicen los retrovisores de los carros para mirar para atrás, miren por delante el parabrisas. ¿Y qué queríamos mirar por delante? Para que necesitamos gasoil, gasolina, tal, para que se desarrollen las cosas, Así porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y un tercer eje fue tema educativo y salud. Todavía hay que abordar rápidamente escuelas que estaban deterioradísimas, el tema de la delincuencia que las acabaron, como el tema de los hospitales ambulatorios que nos conseguimos prácticamente 0-0, porque además de la temporada de COVID te permitió lamentablemente que los dueños, los amigos de lo ajeno se adueñaran de lo ajeno. Así es. Lo que hicieron, por ejemplo, con la Universidad del Zulia, que la dejaron en muchos bloques de estudio. O sea, entonces el gobernador empezó y todo eso convergía en una ley que pudiera darle operatividad al mantenimiento y servicio. La realidad fue que hoy en día ya hemos visto que las escuelas avanzadas siguen avanzando. El gobernador pues le dio un eje a todo lo que fue robótica y eso también formó parte del tema educativo. No es que yo me quiera desviar del tema de vivienda, pero yo te tengo que decir a ti que fue importante, pero no estaba dentro de los ejes neurálgicos, como dices tú. Vivienda era un proyecto mirando el presente cara al futuro, pero la línea neurálgica que enfrentaba el Ejecutivo con nosotros el Legislativo, que es el gobernador, que es el que marcó la línea de gobernabilidad, y eso es lo que hace un parlamento. Acompaña al Ejecutivo porque nosotros somos los que aprobamos. Exactamente. Las leyes, los acuerdos, los créditos, si le mandan, no le mandan, que por cierto, hay que recordar que este gobernador se ha administrado de una forma que yo no sé cómo hace, porque el 22 y el 24, o sea, el año pasado, no tuvimos ni un solo crédito adicional. Es decir, con un presupuesto dedicado, hecho en lo nacional, en el año 23 a $1 de 30, el gobernador como el parlamento se administraron para vivir con ese doceavo,
todo un año que terminó el dólar, ya saben cuánto, más o menos en 55 bolívares por dólar. Y entonces fue otra vez muy devaluado con todas las realidades. Entonces, ¿y qué se ha demostrado? Que juntos todos podemos. Así mismo. No que tengamos el óptimo, pero no nos detenemos ni nos ponemos. A mí me encanta cuando él dice, no, yo no ando llorando por la esquina, hay que seguir para adelante. Y la gente parece que no entendiera que es para adelante que hay que ir. Total. Y que hay que ir superando cada momento de nuestra propia historia y mirar hacia adelante. Porque, repito, tuvimos un buen entrenamiento, nada menos y nada más que con el COVID. Total. Y todo el mundo espera que yo voy a decir, no, con la calle, del que con el referéndum. No, eso quedó atrás. Eso fue parte de la historia. Pero el posgrado, doctorado, postdoctorado, fue que aparte de eso, después de la luz, que tuvimos que enfrentar al Zulia, casi hubo sectores, óyeme bien, el que la luz no les llegó en 18 días. Pero esta ciudad estuvo en muchos sectores hasta 10 y 11 días sin luz. Y vivimos lo peor de ese apagón. Y no había pasado el año cuando nos cayó el COVID. De marzo a marzo. De marzo a marzo. En consecuencia, la pregunta es, ¿cómo nos teníamos que esa resiliencia reeditar? Hay que reeditarse y el Zulia lo hizo rapidito. Es más, dimos la cara al salir de primero y decir, no nos importa, nosotros vamos a un proceso electoral, nos cansamos porque tenemos derecho a elegir un mejor futuro. En consecuencia, a nosotros nos duele a veces que no nos entiendan cuando decimos que en el campo de avanzada hay siempre que avanzar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y me gusta, yo creo que tú me lo has oído. Yo desde hace muchos años, de que leí el libro Viven, que fue la tragedia de estos sobrevivientes de los Andes. Así es. Yo leí ese libro cuando yo tenía como 15, 16 años. Y yo quedé impactada con la historia de Carlitos Páez, que además recibió un golpe en la cabeza, estuvo 3 días que los amigos lo pusieron casi con los muertos porque creían que estaba muerto. Nando Parrado. Nando Parrado. Gracias por corregirme. Nando Parrado. Que lo pusieron con sus amigos muertos porque querían que estaba. Y como lo cubrieron de hielo y ya, resulta que eso fue maravilloso y eso se sirvió inclusive para estudios de neurología. Y fue el que lo sacó. Y cuando ellos llegaron a la primera cumbre, que creían que iban a ver ya los caminos porque ellos juraban que estaban del otro lado del Cusco. Exacto. Entonces, de Curicó, perdón. Entonces, los otros 2 casi se ponen a llorar. Ajá. Entonces a Tintín lo mandaron para abajo porque se dieron cuenta que necesitaban las provisiones de Tintín. Exactamente. Porque lo que tenía enfrente. Y agarró a Carlito y le dijo a Canesa, que era el de las piernas, porque él era el que iba a caminar y arrastrarse, el otro se caía. Y le dijo, ¿sabes qué? Sueña, porque de aquí no nos detenemos hasta que veamos los prados verdes. Allá está, míralo, vámonos por allá, que es la famosa imagen de él señalando, y de ahí es que Nando Parrado se vuelve una referencia al coaching, porque todo el mundo cree que el coaching es de ahorita. No, el coaching lo inventa, lo crea y es el precursor Nando Parrado, con su experiencia de... Y eso es historia viva. Entonces yo soy una seguidora y por eso es que sigo y siempre digo, lo lamento, yo sigo adelante hasta que vea los prados verdes. Buenísimo. 11:31 minutos, toca hacer una pequeña pausa, ya regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. 11:38 minutos de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara, estamos conversando con Iraida Villasmil, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, haciendo un pequeño balance de lo que fue el 2024, y tengo que tocarte un tema, Iraida, que para mí es importante, además que es un punto neurálgico en lo que fue la gestión del CLES el año pasado, y es la Ley de Salud Mental del Estado Zulia. Primer estado de Venezuela que lanza una ley que regula la salud mental. Hablando de que fuimos pioneros en tantas cosas, también somos pioneros ahora también en ser la primera entidad del Venezuela con una ley de salud mental. Háblanos un poco de dónde nace esta iniciativa y le enviamos un saludo, por supuesto, también a mi querido colega José Leonardo Caldera, que fue uno de los impulsores, precursores de esta ley. ¿Y por qué? No regula, te voy a corregir. Eso es lo bonito de esta ley. Esta ley no regula ningún tema de salud mental. Esta ley lo que establece es una responsabilidad por parte de una sociedad ante el hecho cierto, notorio y público. Vuelvo y repito, después del COVID. Tú eres psicólogo, ella. Me vas a decir a mí que no se necesitó mucha gente acudir y entender los estados de ánimo. Totalmente. Porque antes, en el pasado, cuando tú hablabas de estar un poco decaído y tal, estás loco.
O una persona como yo, que soy extrovertida y tal, ahí va la loca esa. No. O sea, los estados emocionales son importantes también para tu controlar tu carácter, tu realidad mental. Y tu desarrollo Una profesional persona inclusive. que tú la ves, claro, todo el tiempo triste, tú la puedes ayudar, pero va a requerir una mano que la ayude. Total. Y después del COVID, ¿quiénes fueron los que más sufrieron? Los funcionarios públicos. En consecuencia, cuando entramos al Consejo Legislativo entendíamos el ánimos, o sea, y además agrégale situación Venezuela. Entonces a mí me encantó cuando José Caldera, que de paso le envió un saludo porque además es mi jefe de fracción, es mi jefe político, me ha acompañado los 4 años en el Parlamento como jefe político y estoy muy agradecida. Tú sabes que hay jefe de fracción por cada partido. Y ellos juegan lo político y la presidenta juega lo legislativo. Y de verdad que hemos rescatado ese respeto de los jefes de fracción. Todo el mundo me pregunta dónde estaba el éxito, el secreto. Ahí, porque esa es la generación que viene creciendo y que vamos a legarle. Los que hacen el trabajo aguas abajo. Claro, y se ponen de acuerdo. Y cuando van a la comisión de mesa, que es donde se resuelve todo eso, y él llevó el tema y apuntalamos a la realidad, pues todos estuvieron de acuerdo. Pero claro, no se nos había ocurrido. Bueno, fíjate, yo empecé el Parlamento llevando al padre Néstor, que es el párroco de la catedral, a ciertas conversatorios. Pues Caldera, que había algunas cosas que se le metían a la oficina y empezó a dar cuenta. Me dijo, yo creo que aquí hace falta un psicólogo, Iraida, que ayude con el Estado. Y ahí fue naciendo y naciendo. Y es una ley que lo que hace es rescatar el respeto por el tema mental y sacarlo del closet. Esas son las cosas que hay que sacar del closet, los tabúes, me explico. Y hablar con sinceridad, pana, resulta que la tristeza puede ser el aliado perfecto del enemigo. Una persona triste está propensa más a alcohol, a drogas, sexo, a desviaciones sexuales, a todo, porque anímicamente está mal. Y de ahí es que has visto tú el crecimiento de depresiones, de bipolaridad, de temas sexuales. Son trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo. Trastornos de algunos tipos que tú dices, el bipolar. No es un loco. Es que tiene unos trastornos que necesitan Y son ayuda. enfermedades, así como existe la diabetes, existe la hipertensión, también hay enfermedades mentales. Ahora dime ser tú, tratadas como un enfermedades. banco que la gente está sometida a tanto estrés. No requiere pensar un poquito en el tema mental de sus trabajadores. Por supuesto que sí. En los colegios, que tenemos un tema conflictivísimo con los jóvenes, el bullying, el embarazo precoz, el tema de tantas cosas. Yo no hablo de bullying, por cierto, en mi vocabulario yo no utilizo esa frase, utilizo la falta de caridad, porque hay que volver a hablar que lo que hay es una falta de amor y una falta de respeto. Así es. Le buscaron otro nombre para entonces hablar de los valores, que es amor y respeto. Y hay que hablar de los valores. ¿Me explico? Entonces, como en los colegios ha habido una falta de respeto y una falta de amor, una falta de entendimiento, una falta de cariño por el respeto del otro. Bueno, si él es tuerto de un ojo, ¿cuál es el problema? Yo era gordita, y a lo mejor por eso tengo ese carácter, porque mis amigas flacas se burlaban de mí. No, a ti no te queda eso. Y resulta que la gordita bailaba más con todo el mundo, gozaba un puño en la fiesta, y las que estaban bien vestidas sentadas en una silla. Va pues, está bonita. Y yo me explico. ¿Y qué tuvo que ver con eso? A ver, pero era otra época, era más sencilla, las mamás eran más psicólogos. Hoy en día las mamás somos más profesionales y a veces nos cuesta entender la parte porque todo el tema de la realidad mental ha crecido mucho. Dímelo tú. Así es. Me explico. Y yo tengo un sentimiento porque además de eso fui conociendo instituciones como Catefan, que los amo. Todo el tema de esta. Ahí descubrí yo, fíjate tú, que un tío abuelo y mi abuelo hicieron la primera fundación de ayuda mental. ¿Por qué? Hace más de 60 años, ahorita se me fue el nombre, que está funcionando donde está la doctora Valeria Aubert. Ajá. ¿Cómo se llama esa fundación? Cetro. Bueno, búscate los estatutos. Hernán Villasmil, Rafael José Villasmil, Jorge Villasmil. Mi abuelo y mi tío abuelo. ¿Por qué? Porque ellos fueron primos hermanos. Hijos de primos hermanos, y en la familia se empezaron a dar, lamentablemente, ciertas cosas, inclusive depresiones. Claro. Y fueron esos viejos que pensaban en todo, increíble. CRJ Villasmil, mi abuelo.
cuando a mí me sentó Valerie, que es como mi prima, yo no podía creer. Y a mí me dio una tristeza pensar que teníamos una deuda con precursores que no tuvieron miedo de hablar. ¿Cuál es el problema? A lo mejor le metemos al loco porque somos hijos de primos hermanos, pues. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo digo, oye, ahorita tenemos que calarnos unas cosas soeces. Y las cosas que tenemos que hablar, no las hablamos. Así es. Entonces, a mí me encantó traer un tema al Parlamento para ponerlo en el lugar que corresponde. Y felicito a Caldera porque esto va a ser un impulso, que las familias sean responsables con sus hijos, que las instituciones sean responsables con sus trabajadores y que todo el mundo entienda que estamos en una realidad muy distinta, somos sobrevivientes. Bueno, fíjate que la gente estaba en caos cuando mandaron una noticia aquí que venía un segundo COVID. ¿Cómo reaccionó la gente? Entonces, sí, te invito a que la busques, léetela y haz un comentario, dedícale un programa a esa ley, que es tu ley, porque tú eres psicólogo. Yo tuve a José Leonardo aquí en el programa en una oportunidad, sin nadie en particular. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿qué están haciendo las instituciones con esa ley? Porque esta ley no es obligante. Así es. Eso es lo bonito de la ley, no regula ni es obligatoria. Es una alerta y un código de conducta para que de poco a poco empezamos a hacer obligantes cosas que deben estar en el ambiente, como nosotros ya tenemos nuestro psicólogo en el Consejo Legislativo. Así es. Y nos ha ido muy bien. Me gustaría, lamentablemente el tiempo en radio, tú sabes, tú eres también mujer de medios de comunicación. Locutora, mi amor, esa es mi otra profesión. A mucha hora lo digo. Y tengo un sueño que espero algún cumplir, tener un programa de radio. Pues yo tuve televisión, pero no de radio. Ya llamaste a Cucurulo. 11:46, ya estamos casi cerrando. No nos dio tiempo a abarcar tantas cosas que hubo en el 2024 que fueron maravillosas. Pero me gustaría de alguna manera, Iraida, cerrar la entrevista con que nos hables un poco. ¿Qué viene en el 2025 para el Consejo Legislativo del Estado Zulia? Yo te lo dije a ti, estás atrasado de invitarme, pero bueno, a veces hay temores con mi lengua, yo lo entiendo, pero no sé por qué, porque yo hablo tan bonito, convenzo tanto a la gente. ¿Qué viene en este 2025? ¿Qué podemos esperar de nuevo y de bueno? Mi eslogan te lo dice todo, ya tú sabes que mi eslogan en la campaña, porque fue bastante notorio, el eslogan cuando se decía, lo mejor está por venir. Justamente porque veníamos del COVID. Y cuando lo empezamos a construir, que por cierto salió de un retiro espiritual anotado en el 2017, y ahí mismo, en 2018, salió el otro eslogan que lo anotaba en mis apuntes espirituales. Vamos por más, signos de ecuación, porque a mí me encanta, no soy buena en matemática, pero me encanta la matemática. Y entonces, el eslogan del Consejo Legislativo lo dice todo, o por lo menos la presidenta del Consejo Legislativo. Vamos por más, porque lo mejor está por venir. Es decir, seguiremos impulsando el Zulia productivo, que muy bien lo ha diseñado el gobernador. Seguiremos impulsando todas las iniciativas que vengan de donde venga, vamos a seguir apoyando. Seguiremos siendo un parlamento plural y activo, con todas las fracciones posibles, siempre mirando hacia adelante la construcción del Zulia positivo y, digamos, productivo, y el Zulia de los grandes acuerdos y de los grandes entendimientos, que ojalá muchos sepan imitar. Iraida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este primer programa del 2025 de Hoy en la Cámara. Espero que me invites a otro. Bueno, por supuesto. Ya perdiste el miedo. Aquí tienes al hombre encargado de eso. Estaban asustados los empresarios.